Buenas tardes, bienvenidas. Vamos a ver la clase de Excel. En esta ocasión vamos a continuar con lo que dejamos ayer. Bueno, vamos a estar viendo el tema de hoy. Entonces vamos a ver por partes que nos corresponden. Ayer estuvimos viendo las partes esenciales. Hoy, como te mostré, los gráficos que vimos en Excel, también lo vimos en Word y es lo mismo. Así que vamos para allá. Voy a buscar el documento que estábamos utilizando para nuestra tutoría de informática. Entonces voy a abrir para que puedas ver hasta dónde quedamos ayer. Voy a seguir buscando el archivo. Aquí está. Esta parte es el básico. Así que cuando vamos para el avanzado, entonces entonces voy a enseñarte las otras funciones que tiene el programa para entonces luego pasar a funciones que no vamos a ver como tal. Entonces voy a compartir pantalla y me voy a ir a Excel. Aquí estamos en Excel. En el día de ayer terminamos con la función insertar. Vamos a insertar. Un segundo. Ajá. En insertar tenemos los gráficos. Como vimos en el otro programa, este nos sirve para hacer alguna estadística de alguna empresa también, ya sea de nuestra página web. Y en este caso, para ver nuestra línea. Pero antes nosotros de hacer estos tipos de gráficos, como vimos en el otro programa, tenemos que hacer una serie de datos para que se nos grafique. Igual con las cotizaciones, igual con los gráficos lineales y los gráficos que tenemos aquí. También tenemos gráficos dinámicos de tabla dinámica. Tenemos línea de columnas. Elegimos los datos que queremos que se grafiquen y por eso aquí nos sale rango de datos y también esto. Un ejemplo, por lo menos si queremos que nos salga lineal, vamos a poner aquí periodo y vamos a poner aquí unas cantidades, 122, no, los periodos son los meses, entonces vamos a poner 4 meses, 2, 3 y 4. Entonces acá vamos a poner demanda y vamos a poner pronóstico y vamos a poner entonces datos acá, 122, vamos a poner 120, 123, disculpen, 123, 124 y vamos a poner acá un ejemplo, 156, 176, 112 y 102. Luego que hacemos esto, vamos a seleccionar esto y nos vamos a, por lo menos el gráfico de columna. Rango de datos. Rango de datos de la F6 a la F11. Ponemos 1. A ver. Si ponemos esto, aquí nos tiene que elegir el gráfico. En este caso voy a hacer una tabla mejor. Vamos a hacer una tabla aquí.
Ya la tabla vimos que también la podemos hacer en Excel. Aquí también podemos hacer la tabla. Y esta tabla viene ya con su filtro para si que no queremos esto que está acá, lo podemos quitar y nada más dejamos demanda y pronombre. Pero esto no es lo que vamos a hacer. Estamos viendo la parte de los gráficos y cómo insertar un ejemplo si es lineal. Si es lineal, un ejemplo con este gráfico. Vamos a ver este gráfico. Y aquí me va a mostrar la demanda. Y esto que tuve señalado aquí es lo que está en el gráfico. Demanda, periodo y promedio. Bueno, vamos ahora a ver otra información que nos va a servir de mucho, que es el diseño de página. En el diseño de página estamos comenzando desde el principio. Te voy a explicar otras funciones que quiero que veas. Las vamos a ir mostrando qué es lo que te voy a enseñar en este primer nivel, para luego pasar al segundo nivel, que es intermedio, ya que esta semana vamos a abarcar solamente Excel, pero quiero que aprendamos bien las cosas. Estos son los temas que podemos ponerle, que también lo encontramos en Word. Si ponemos integral, vamos a poner integral. Entonces vemos que esto nos va a cambiar un poco los márgenes. Como vimos en Excel, tenemos margen normal, ancho, para que nuestro Excel se agrande un poquito más. Y también tenemos orientación. Si queremos horizontal, todo nuestra se va a poner horizontal. Y también si lo queremos vertical, todo va a estar vertical. También podemos ver el área de impresión. Establecer área de impresión se establece cuando tenemos una serie de datos aquí. También podemos hacer salto de página, saltos, y cesar salto de página y saltamos a otra página. Como estamos en la 4 y saltamos a la 5. También tenemos la opción de fondo. Y para eso nos podemos ir a la opción de imágenes en línea y buscamos el fondo que queremos utilizar. Entonces en este caso voy a usar esto. Voy a escoger gráfico y voy a darle clic. Vamos a ver qué imagen nos sale para poder compartir. Entonces voy a coger esta imagen y voy a poner insertar. Este va a ser mi fondo de mi fondo. Mira cómo quedó muy bonito. También podemos imprimir los títulos, lo que tenga. También eliminar el fondo. Ver el ancho y el alto de escala. Líneas de división. Traer adelante. Un ejemplo que yo quiero traer la imagen adelante. Se selecciona una forma. También enviar atrás. Y panel de selección. Van a salir el panel de selección. También si yo quiero alinear, ajustar la cuadrícula, quiero ajustar la forma o ver cuadrículas o usar estas que también las puedo usar. Vamos a hacer una página nueva para que cuando veamos va a salir esto. Esto no lo vamos a usar ahorita. También vamos a ver la fórmula. También tenemos las opciones de insertar función, que podemos insertar cualquiera de estas funciones que tenemos acá. Autosuma, reciente, podemos insertar hora, que es la hora de hoy, un ejemplo. También la opción de hoy, nombre propio, convierte una cadena de texto en mayúsculas o minúsculas, igual. También extrae, izquierda, conjunto, y tenemos una serie de montones de funciones que también. También tenemos funciones lógicas como falso, no, o sí, error, sí, verdad, yo, eso y. También tenemos la búsqueda de referencia, áreas de buscar, dirección, filas, las poner, formulate. También tenemos la opción de matemáticas trigonómicas, todo esto que estamos acá, decimal, todo esto que está aquí, múltiplo inferior, multinominal, todo esto es matemáticas trigonómicas. Y más funciones de estadística según lo que queramos hacer con estadística para poder hacer para una empresa. Ingeniería, se usa estos gráficos. Cubo también tiene sus funciones y compatibilidad y web también. También tenemos administrador de nombres para administrar nombres de una tabla. Quiero cambiar el nombre de esta tabla, lo puedo cambiar. Modificar.
También me sale aquí. Tabla 1, la tabla 2 y si quiero hacer un nombre nuevo. Siguiendo con esto, vamos a ver que podemos asignar un nombre nuevo a nuestro libro. Un ejemplo, la hoja 6 se va a llamar fórmula. Este es un ejemplo. Entonces yo lo voy a poner aquí, pongo aceptar y listo. La hoja acá abajo cambia o si no, se queda ahí guardado el nombre y después lo pongo. Fórmula, pegar nombres, crear selección que nos sirve para generar automática nombre de la celda seleccionada, rastrear dependientes, rastrear antecedentes y quitar flechas. También mostrar fórmulas, comprobación. Esta es ventana de inspección. Supervisa los valores que determina la celda al mismo tiempo que realizan cambios. También vemos las opciones de cálculo que permiten elegir si desea calcular fórmula automáticamente o la deseamos calcular manualmente. Aquí es automático. Si nosotros ponemos que se haga manualmente o automáticamente, nos va a calcular con la acción de contabilidad. Si tenemos una serie de datos, aquí un ejemplo que tengamos 98 más, un ejemplo más 56, yo haga esto. Como no tiene el igual adelante, no se va a calcular, así que yo tengo que ponerle el igual y 98 más 56 me va a dar 150. También está la opción de calcular hoja activa, información. También tenemos la opción de datos. En ella vamos a ver que tenemos desde Access, que importa datos desde una base de datos de Microsoft Access que otro programa de Microsoft. También tenemos obtener datos de la web, importa los datos desde una página web. Desde un texto, importa datos de un archivo de texto, otras fuentes, conexiones existentes. También nos permite actualizar todo el libro y obtener los últimos datos que hemos puesto. Ponemos actualizar todo. Nos va a actualizar los datos que hemos puesto. Conexiones, también esta es la opción de ordenar que vimos cuando venimos acá de ordenar y filtrar. Filtro es para filtrar una sola fila. Supongamos que nos vamos a poner en la página donde hemos hecho, ver, creo que no es esta, es la 3, no, es la 3. Aquí. Supongamos, vamos para acá arriba y vamos a agarrar esto y vamos a poner filtro. Aquí le estamos quitando el filtro porque cuando le ponemos tablas se pone el filtro. Volver a aplicar, avanzadas, texto en columnas, que nos permite dividir el contenido de columnas de texto en varias columnas, quitar duplicados, elegir las filas duplicadas de una hoja, validación de datos, consolidar, resumen los datos de intervalos distintos y consolidar los resultados en un solo intervalo de resultados, análisis, hipótesis, prueba de valores para la fórmula de la hoja de administración de escenarios, redacciones, agrupar y desagrupar. También tenemos la opción de revisar nuestra ortografía, si queremos buscar alguna referencia de alguna enciclopedia, algún sinónimo, si queremos traducir a otro idioma en el que nos manejamos bien, poner un nuevo comentario también así. Y aquí sale que yo puedo escribir así un ejemplo y se va a guardar. En este caso, yo lo voy a mover por acá y se me va a quedar ahí guardado de esta manera. Si tengo un comentario anterior puesto, se va a visualizar también. Pero en este caso solamente tengo esto, mostrar o ocultar comentarios, lo oculté, y mostrar los comentarios, mostrar la entrada del lápiz. También tenemos proteger la hoja, que es lo que te enseña afuera, que se usa para que otra persona no pueda manejar el libro, y compartir el libro también lo podemos hacer. También tenemos la opción de vistas, ver salto de página, diseño de página, y la regla que es esto que está aquí, que nos permite mover esta información de un lado a otro con esta regla que tenemos aquí. A los lados, ya sea línea de cuadrícula, barra de columna. También tenemos el zoom, ampliar selección, nueva ventana, que nos abre otra nueva ventana del programa, de lo mismo. Y también tenemos organizar todo, mosaico, horizontal, si lo queremos en vertical, en cascada, nos va a poner esto así. Y también tenemos la opción de dividir. En esta nos permite escribir acá abajo y entonces arriba no va a quedar de esta manera. También ocultar,
nos permite ocultar. También la opción de inmovilizar una celda, inmovilizar paneles. Vemos que me movilizó, no puedo borrar lo que dice aquí porque me movilizó la celda o el panel que yo cogí. Vamos a inmovilizar acá arriba, vamos a agarrar esto acá arriba y lo voy a inmovilizar. La parte superior, entonces yo voy a poner inmovilizar fila superior. Entonces cuando yo quiera borrar esto, bueno, entonces se borra. Vemos que se queda así y no se puede mover. Pero también inmovilizar primera columna. Entonces, si yo aprieto aquí, aquí este se me movilizó. Este tiene comentario. Ahora sí. Vemos que este fue el que se me movilizó. Bueno, vamos a ver también la opción. Vamos a quitarlo. Ver paralelo, ventanas, cambiar ventanas. De una tutorial del básico 2 a la otra que yo abrí. También macro, grabar un macro, usar referencias relatas. Esto es la parte de aquí. Hoy vamos a estar viendo dentro de este video la opción de lo que continúa en el temario de Excel básico. En el temario de Excel básico vamos a compartir ahorita la pantalla. Vamos a ver la opción. Vamos a ver. Ya vimos lo básico de Excel y vamos a ver unas definiciones de algunos temas. Vamos a ver primero qué es una fórmula y una función. Para eso me voy a ir a mi Google y vamos a buscar juntos. Ya voy a estar, ya estoy pasando qué es una fórmula y función para que visualicemos qué es eso. Vamos entonces, voy a cliquear aquí y después me voy a pantalla. Entonces voy a ir aquí donde dice que es una fórmula y función. Cliqueo y dice que una función es una operación predefinida por el ser que opera sobre uno o más valores en un determinado orden. En este las fórmulas pueden utilizar funciones. Esto es la que los fórmulas incluyen su operación funciones. Vamos a ver algunos ejemplos escritos de qué es una fórmula y una función. Ajá. Supongamos que es una fórmula y una función. Vamos a buscar acá abajo. Entonces vamos a ver aquí algunos ejemplos de las fórmulas y funciones. Vamos a iniciar. Entonces vamos a ver, ya vimos la parte práctica, pero queremos ver la parte teórica para que así te quede un poquito claro. ¿Qué es una fórmula? Es un código que se introduce en una celda. Este código realiza algunos cálculos y regresa un resultado que es desplegado en la celda. Las fórmulas deben empezar con el símbolo igual para sumar como vimos, como se muestra en el siguiente ejemplo. Se obtendrá el resultado en la C9 de la celda D y E9. Parte de una fórmula de Excel. Las fórmulas de Excel tienen las siguientes partes. En los siguientes ejemplos se va a desarrollar una relación de gastos de una contribuyente por ejercicio 2018. Tuvo los siguientes gastos y que por medio del uso de la fórmula de Excel obtuvo los resultados que se muestran en el ejemplo. Constantes o texto. Un texto también se puede utilizar dentro de una fórmula, pero siempre debe estar encerrado por doble comillas como enero. En el caso que tenemos de ejemplo enero. Referencias de celda. En lugar de utilizar constantes dentro de nuestra celda, un momentito. En lugar de utilizar constantes dentro de nuestras fórmulas, podemos utilizar, a ver qué pasa acá. Aquí está la opción, el ejemplo de constantes de celda. Entonces vamos acá. Entonces, las constantes de nuestra fórmula, podemos utilizar referencias de celda que apuntarán a la celda que contiene el valor que queremos incluir.
En nuestra fórmula en la celda C9 se obtiene el resultado de la celda D9 y de nuevo como vemos aquí en pantalla, el resultado de acá es esto que vemos aquí. También los operadores utilizados en Excel son los mismos operados matemáticos que conocemos como el símbolo más para la suma, el símbolo asterisco para la multiplicación. Funciones de Excel, aquí vemos el ejemplo, la función suma y la función por, que es un asterisco. Funciones de Excel, una función es una operación predefinida por Excel que opera sobre uno o más valores en un determinado orden. En Excel, las fórmulas pueden utilizar funciones. Esto es lo que las fórmulas incluyen en su operación funciones para obtener el resultado que estamos buscando. Un ejemplo de una función de Excel es la suma, la cual podemos incluir como parte de una fórmula suma F7 y F18. Si la función de suma, sin la función de suma, la fórmula podría quedar así. F7, F8 sin fórmula. Vamos a ver el ejemplo acá abajo. Vemos cómo tiene que ser la suma correcta. En el siguiente ejemplo, utilizamos una función que sirve para traer la información que tenemos en otra hoja de Excel. Para la función siguiente vamos a realizar la operación de acumular la celda M10 y la celda E11. Esto es para elaborar un acumulado de los ingresos del mes de abril en los meses de mayo. Aquí vemos. En la medida que te capacites, utilices y practiques las fórmulas. Estas son las fórmulas y cómo tienen que ir definidas. Y las funciones también las vimos. Así que ahora vamos a ver, por acá tengo mi temario de Excel. Vamos a ver la diferencia entre fórmulas y funciones. Vamos a agarrar todo esto y vamos a buscar, vamos a pasarlo a un Word para que podamos ponerlo por acá y para entonces poder ir pasando cada tema mientras vamos buscando su respectiva definición. Vamos entonces a Google a buscar la otra parte de acá abajo, que es la parte de que quiero explicar de teórica, ya que la parte práctica la vimos con las funciones que estábamos viendo ahorita. Entonces, mientras vamos a seguir con esto. Ya pasé los puntos que vamos a estar viendo. Vamos a ver entonces diferencias entre fórmulas y funciones. Vamos entonces a nuestro Google y vamos a volver acá. Diferencia entre fórmulas y funciones. Vamos a buscar acá arriba. Diferencias. Vamos a un segundo. Vamos a ver la diferencia entre fórmulas y funciones. Diferencia entre fórmulas y funciones. La diferencia entre una forma de ser y una función de ser es que la forma describe un conjunto de operaciones. Un segundo. Bueno, la diferencia entre una fórmula de Excel y una función de ser es que la forma describe un conjunto de operaciones, mientras que la función captura todas estas operaciones en un solo paquete, simplificando la escritura de las demás, la escritura de las fórmulas. Ahora vamos a estar viendo el uso de las fórmulas aritméticas. El uso de las fórmulas aritméticas. Vamos para Google. Ajá. Uso de las fórmulas aritméticas en Excel. ¿Qué son las fórmulas aritméticas? Vamos a ver acá abajo. Ajá. Fórmulas aritméticas básicas en Microsoft Excel. Vamos a ver esta parte teórica. Ya vimos la práctica y creo que la parte teórica también viene con ejemplos que te van a servir de mucho. Las fórmulas que sin duda más se utilizan en Excel son las aritméticas por su sencillez y rapidez.
Antes de empezar, recuerda que en Excel es imprescindible comenzar la fórmula escribiendo un igual para poder calcular nuestras argumentos, que son los que están dentro de nuestra celda. En caso contrario, nuestra hoja de cálculo jamás sabrá que pretendemos realizar una operación y no mostrar un contener la celda como texto, y no como un valor resultante de una fórmula. Símbolo para formular. Más, tenemos la resta, la multiplicación, que puede ser asterisco o puede ser el otro que nosotros hemos aprendido en el. Pero este es el que se usa de asterisco para calcular una multiplicación. La división diagonal. Y el siguiente ejemplo ilustra una fórmula aritmética supremamente sencilla. Sitúate en una celda y escribe 3 más 7, un ejemplo. No sé. Si pulsamos ahora la tecla intro, verás cómo la celda muestra el valor 10. Recuerda que si te sitúas sobre ella las selecciones en la barra de fórmula, podrás ver el contenido real de que ya hablamos en el principio. Aquí vamos a ver otros ejemplos. En el siguiente ejemplo vamos a sumar 3 y 7. Son 10. Y el resultado de esta suma 10 dividimos entre 2 para obtener un 5 como resultado. Mal escrita. 3 más 2 entre 2. En este caso el resultado será 6, 5, ya que como sabemos las multiplicaciones y divisiones tienen preferencia con respecto a la suma. Por eso se utilizan las paréntesis. De esta forma veremos que la forma correcta de tecla sería la siguiente, bien escrita. Igual, abre paréntesis, 3 más 7, cierra paréntesis entre 2 y ahora sí, obtendremos 5 como resultado. Entenderemos, por tanto, que aunque Excel nos realizara las operaciones matemáticas que necesitemos, debemos darle correctamente o no servirá de nada si nosotros ponemos directamente y no ponemos igual, no nos va a hacer el cálculo correcto. Aquí vemos el ejemplo en un Excel de la resta. Si pretendemos realizar una resta, debemos tener en cuenta, al igual que la suma, que sus restantes se deben separar por el signo menos. Podemos tener limitados sumas así. 10 menos 3 me va a dar tal cantidad. 10 menos 3 me va a dar 7, un ejemplo. La multiplicación, los patrones de multiplicación se pasan por el signo de asterisco. Así Excel sabe que la tiene que hacer una multiplicación. Podemos también infinitos de valores. Ahí sí me está descargando la compu. Aquí entonces en la tabla de ejemplo podemos hacer la C1, 2 por 8 de manera que Excel me devuelve 16. Vamos a denme un segundo para seguir viendo nuestro tema de Excel. Vamos entonces a compartir. Vamos a seguir viendo. Entonces, en la división, en este caso tendremos que tener en cuenta que dividiendo y el divisor se separar por un diagonal, que en este caso se llama diagonal, este palito, y en este orden. En la tabla podemos observar nuevamente como en la celda de 4, que nos muestra el valor 4, realmente he introducido igual 20 entre 5 me va a dar 4. También lo interesante de esto es que los conocemos podemos realizar operaciones más complejas. Este es el objetivo de esta. Por ejemplo, si vemos acá el objetivo de este ejercicio es calcular cuántas personas trabajan en los 3 departamentos. Para ello, debemos sumar las celdas de la columna persona en las 3 filas, ¿verdad? Vamos a hacer como la columna que tiene la cantidad de personas en la columna B y las filas en las que hay personas son de la 2 hasta la 4. Ambas inclusive podemos decir que la suma de B más 2 más 3 es el total de personas que trabajan en estos departamentos, pero cuidado. Al escribir esto en Excel debemos ponerle un igual como hemos visto para poder que se nos calcule. De forma que ahora sí podemos escribir, por ejemplo, en la celda B6 lo siguiente. B más 2 igual B más 2 más B3 más B4. Observemos que efectivamente nos muestra 12 en la celda C6. Pero nuestra fórmula, en la barra de fórmula, calculemos ahora el importe por departamento. Podemos multiplicar el número de personas por el importe de cada departamento. Hagámoslo en la columna D. Para
que quede de la siguiente manera. Aunque en la celda de 2 aparezca 3000, 3000, lo que en realidad hemos de poner de esa forma será B por C2 y así sucesivamente en el resto de departamentos. Estamos viendo esta función, que son las fórmulas aritméticas que podemos usar y que son las más básicas, aunque hay otras que vamos a ver en el nivel intermedio. Vamos entonces ahora a Word porque quiero que veamos el siguiente punto que vamos a ver. Uso de funciones básicas, suma, promedio, máximo y mínimo. Vamos a ver esta función. Entonces, aquí voy a borrar esto y vamos a seguir con este tema de lo que ya vimos en práctica, ahora lo estamos viendo en teoría, para que también veas ejemplos en teoría de estas tres funciones que vamos a ver ahorita. Vamos a ver las funciones de suma, promedio, máximo y mínimo y contar. Vamos a agregar estas funciones. Vamos a ver estas funciones que tenemos aquí. La función suma es una de las más usadas. Prueba de esto es que tiene un icono especial para efectuar sumas rápidas. Con esto quiero decir que no hace falta poner igual suma para efectuar la suma de un cierto rango, lo que por cierto ahorra tiempo y evita errores. Este icono se llama autosuma. Y para usarlo, basta con seleccionar el rango que queremos sumar, los datos que están en otra celda, y hacerle clic en el resultado y aparece en la celda inmediatamente inferior al rango. Aunque si queremos el resultado en otro lado, basta con seleccionar la celda, luego el rango que queremos sumar, enter y listo. Aquí vemos un ejemplo. Esta es la función de autosuma. Fijémonos en la barra inferior de Excel y veremos siempre la suma, el promedio y cuántas celdas se seleccionaron para efectuar la suma. Aquí el ejemplo de qué pasa si agarramos autosuma y agarramos todos estos datos. Nos va a dar 22.797. Ajá. Si tenemos varias columnas seleccionadas, estas columnas dejando espacio para poner los totales y luego aplicamos autosuma. Aquí vemos. Igual, si apretamos autosuma, vamos a ver el ejemplo en Excel también. Un ejemplo que yo tenga aquí, 233 más 244 más 200. Aquí vamos a mover esta imagen por acá abajo. Y vamos a poner aquí 255. Yo me voy a posicionar aquí y yo voy a poner igual, pero yo me voy a yo voy a poner entonces autosuma. Yo voy a buscar autosuma. Aquí me tiene que aparecer autosuma. Entonces yo voy a poner IRA. Este IRA nos permite buscar alguna función. Entonces yo voy a poner autosuma y vamos a ver qué me aparece. Aquí está. Reformulemos la pregunta. Entonces vamos a inicio. Acá está. Vemos que aquí en inicio, y se me pasó cuando explicábamos esta parte, que se va a quitar todo lo demás y solamente me va a aparecer suma. Y cuando yo haga esto, yo tengo que apretar 2 veces porque a veces no agarra una vez. De una vez al yo hacer intro, me va a calcular como estamos viendo en el ejemplo. También rellenar hacia abajo me permite rellenar lo mismo que está arriba. Borrar me permite borrar todo lo que está en la celda, borrar formatos y borrar todo lo que tengan que hipervínculos, comentarios y ordenar y filtrar, ya lo vimos. También buscar alguna validación o alguna fórmula dentro de nuestra Excel y tenemos esta función que se me olvidó también que es para ampliar nuestras celdas si queremos que sea más grande. Nuestra celda sea más grande y esto. También tenemos la función de diseño, insertar segmentación de datos, nombre, ponemos aceptar y este es el que escogimos aquí. Los tipos de estilos.
Y vemos que si yo pongo José, nada más me va a quedar a José y los demás ya no van a estar. Listo. Vamos a ver ahora me regresó todo. También podemos ver esto. Vamos entonces a regresar a nuestro acá y vamos a ver que en Google, si no seleccionamos nada, se interpreta que lo queremos sumar en la secuencia de números. Vemos también el ejemplo aquí. Igual suma, abre paréntesis, A1, 2.C4, E1, 230, guión, punto y coma, F4 por F4 ubicada en la celda 7. Devuelve la suma de las celdas y vemos que queda, este es el total que nos da de la suma. Los totales se hacen autosuma y el total final con suma de 4E4, ejemplo. Entonces vemos que acá abajo nos quedaría de esta forma si usamos la función suma, que es el autosuma que estaba mostrándoles en nuestro Excel. Ahora vamos a ver otra función. Vamos a ver otra función. Vamos a ver la función de promedio. La función de promedio sirve para obtener el promedio media aritmética de un conjunto de valores, ya sea nuestro promedio de notas de la universidad o rango de celdas que tengan valores numéricos que queramos sacarle un promedio. Ejemplo de promedio. Sí, rango, criterio y esto. Entonces aquí vemos, seleccionamos aquí la posible combinación de frutas o colores a sumar. Entonces vamos a ver el ejemplo del promedio en nuestro propio Excel. Supongamos, vamos a abrir otra hoja, que va a ser la hoja 6. Bueno, disculpen un rato, que se fue creo que un poquito la señal. Ahora sí. Voy a abrir una celda nueva. Ahí se fue la señal un poco. Vamos a esperar un momento para entonces dar inicio. Bueno, vamos a esperar a que cargue. Vamos a dejar esto por aquí para que veamos en el otro video el ejemplo de promedio.